Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de investigación del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Y hoy día tenemos el placer y el honor de contar con el profesor Alexis Kalergi, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Millennium Institute for Immunology and Immunotherapy y el FOSSIS Center of Excellence. El doctor Kalergis es doctor de microbiología e inmunología del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Ha realizado dos postdoctorados en el Albert Einstein y en la Universidad Rockefeller. Es un profesor visitante en el Albert Einstein College of Medicine, la Universidad de Nantes y la Universidad de Iowa. Ha dictado más de 320 conferencias nacionales e internacionales y publicado más de 320 artículos científicos. Ha formado cientos de científicos jóvenes, varios quienes ocupan posiciones académicas en Chile y en el extranjero. Ha recibido premios como el Premio Nacional de Innovación Agoni, el Premio al Mérito de la Universidad Andrés Bello, la Medalla de Oro con impacto, la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Premio Ardón Cifuentes, que distingue a científicos con impacto en políticas públicas, el Premio Agoni a la Trayectoria Innovadora y el Premio Espíritu Imagen de Chile, entre otros. Dirige el Instituto de Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y un centro de excelencia en ciencia translacional internacional, y ha participado como asesor en las comisiones de gubernamentales, legislativas y miembro del Consejo Asesor Científico y el Consejo Asesor Presidencial para la Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de Chile. Es un honor y un placer contar aquí contigo, Alexis, y muchas gracias por tu tiempo. Y él nos viene a dar la presentación, la gesta científica responsable de las vacunas y la inmunidad que permitió controlar la pandemia del COVID-19. Acá, como académicos y como chilenos, te agradecemos mucho todo tu trabajo. Adelante. Muchas gracias, profesor Macaulay. Alejandro, gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien en pantalla, se ve bien en pantalla completa? Se ve perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, yo quería partir comentándoles las cosas que hacemos de manera general. Hacemos investigación translacional en el área de enfermedades humanas en 4 áreas: cáncer, autoinmunidad, enfermedad endocrina y también enfermedades infecciosas, principalmente a través de colaboraciones académicas que conducen a nuevos proyectos, algunos de ellos con impacto en salud humana a través de investigación clínica y llegar a la comunidad y a la industria mediante nuevas tecnologías. Y buscamos justamente este flujo de conocimiento desde la investigación básica hacia aplicaciones tecnológicas en clínica. Y una de los conceptos que nos inspiran se muestra en esta diapositiva, en un libro que se llama El Cuadrante de Pasteur. Se lo recomiendo. Es un libro que explica cómo se conjuga la investigación puramente básica con la investigación puramente aplicada. Y hay un área o un cuadrante, que es el cuadrante de Pasteur, donde se da la investigación básica, pero con una inspiración en un uso o en una misión, o con una misión. Entonces, esta investigación básica inspirada en una misión es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, y tratamos de caminar desde el resultado o el hallazgo fundamental hacia finalmente una aplicación, porque en la inversión, en particular en nuestro país y en muchos países, pero el caso de nuestro país es el que les voy a explicar a continuación, gran parte, si no casi toda la inversión deriva de fondos públicos, principalmente impuestos que pagan la ciudadanía, pagamos todos. Por lo tanto, creemos muy importante lograr algún tipo de beneficio social con los resultados de la ciencia. Qué mejor ejemplo que la pandemia, y lo que vamos a hablar principalmente hoy día. Entonces, cuando uno está en este cuadrante de la investigación básica inspirada en un uso o con misión, puede, por una parte, comprender mejor la naturaleza, hacer hallazgos científicos que nos permitan entender procesos, fenómenos,
en el caso nuestro relacionado con enfermedades, pero también aprovechar ese conocimiento y traducirlo a mejorar las tecnologías o crear nuevas tecnologías para resolver problemas. Y mejor, qué mejor ejemplo que para esto que la vacuna del COVID, que nos tiene de vuelta de manera presencial en los campus de la universidad. Entonces, una de las líneas de investigación de mi grupo tiene que ver con enfermedades infecciosas y obviamente fuimos muy sensibles a los virus a raíz de la pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19, la enfermedad, pero estas enfermedades infecciosas están presentes en la humanidad por siglos. Acá les muestro el ejemplo de la viruela, una enfermedad terrible que fue la causa de muerte de muchos cientos o miles de millones de personas por muchos siglos. Y el caso de las personas que han hecho aportes para resolver esta enfermedad que tenía un impacto o tuvo un impacto muy importante en la salud humana por muchos siglos. Tenemos el caso de Lady Mary Worley. Ella era una poetisa, ¿verdad? Muy influyente, que descubrió un conocimiento en territorios como Turquía. Era parte de la delegación diplomática inglesa en Turquía y aprendió que en Turquía se aplicaba una metodología para prevenir la viruela y fue capaz de influir en Europa para que se empezara a mirar la vacunación o el desarrollo de vacunas como con una mirada más científica, médica, tradicional, cosa que fue una barrera bien difícil de pasar. Luego, este investigador Jenner hace una suerte de primer estudio para evaluar efectivamente la capacidad de la estrategia de vacunación para prevenir esta enfermedad grave y, como les dije, fue causa de la muerte de muchos millones de personas. Entonces, justamente gracias al desarrollo de una vacuna y eventualmente el uso de esta vacuna a nivel global, esta enfermedad a finales de los años 70, en el siglo pasado, fue erradicada. Es el único ejemplo de enfermedad humana erradicada por completo y el, el resultado no solamente depende del desarrollo de la vacuna, del descubrimiento de la vacuna, sino que también su uso masivo. Esto fue una gestión que hizo la OMS y otras agencias en muchos países que lograron que esta enfermedad desapareciera. Y de hecho, hoy día ni siquiera vacunamos contra la viruela. Entonces, hay otras enfermedades que han tenido el mismo curso. Acá está la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas. Son 4 enfermedades virales también, al igual que la viruela, al igual que COVID-19, donde observamos que la introducción de vacunas que son seguras y efectivas provocan esta disminución en el número de casos en el tiempo. Entonces sabemos que las vacunas funcionan. Esta es una sumatoria de varias vacunas en la medida que aumenta la cobertura de vacunación, que es la línea, vemos que cae la incidencia de las enfermedades que estas vacunas previenen. Entonces a nosotros nos gusta ver desde la universidad y en particular desde nuestro equipo de investigación a las vacunas como bienes públicos, ¿verdad? Así que además de ser obviamente un resultado de la ciencia, con evidencia científica que sostiene a cada vacuna, es importante asegurarnos del acceso, ¿verdad? Y tratar de promover que las vacunas, al ser tan efectivas en prevenir enfermedades, son claramente un elemento que conduce al bienestar social. Y tenemos en ese sentido un desafío importante, porque los países en vía de desarrollo como el nuestro tienen en general algunos elementos como la falta de manufactura local, la especificidad de las vacunas, la disponibilidad de las vacunas, la dependencia del mercado internacional, etc. Y eso se manifiesta, si uno pone varios países industrializados con países en vía de desarrollo, existe esta brecha
que es algo que a nosotros en particular, desde el punto de vista más social, nos motiva ya por varios años. Y en ese contexto publicamos un trabajo el 2018, un año antes de la pandemia, que justamente aludía y con datos, ¿verdad?, demostraba que los países que tienen capacidad productora de vacunas en general tienen mejores resultados del efecto de las vacunas en sus poblaciones. En nuestra región, digamos, en Latinoamérica, solamente 4 países tienen esa cualidad, que son Argentina, Brasil, Cuba y México, lo que claramente es insuficiente para las necesidades que tenemos de vacunas en Latinoamérica. Y es por eso que partimos ya hace varios años un proyecto en que participan en diferentes iniciativas la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, con diferentes proyectos dirigidos a recuperar esa capacidad productora de vacunas y en particular destacar lo que estamos haciendo en la UC. Hace ya más de un año el Instituto de Salud Pública aprobó la construcción de una planta de producción de vacunas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura en el Centro de Innovación, y estamos bien cercanos a la inauguración de este laboratorio que busca desarrollar productos destinados a cumplir primero que nada las regulaciones nacionales e internacionales para poder escalar los desarrollos científicos que hemos hecho en la universidad y poder conducirlos de acuerdo a las normativas a productos de evaluación clínica. Ahora les voy a hablar un poquito de las vacunas que hemos desarrollado. Hemos trabajado en 4 virus distintos: sincicial, metaneumovirus, virus hanta y SARS-CoV-2. Tenemos vacunas para cada uno de estos virus en diferentes etapas de desarrollo. Hoy día solamente voy a hablar algo de BRS y también un poco de SARS-CoV-2, porque en el fondo el trabajo en BRS sostiene la experiencia que ganamos previo a la pandemia en desarrollar vacunas contra virus sincicial. Nos permitió hacernos parte del desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2. Entonces, este virus es un virus complejo. El 2023 fue en particular, fue bastante crítico, y si queremos desarrollar una vacuna tenemos que partir con investigación preclínica, luego estudios de seguridad en humanos, que es la fase 1, estudios de seguridad e inmunogenicidad, que son la fase 3, fase 2, perdón, y la fase 3, nuevamente seguridad, nuevamente inmunogenicidad, pero también eficacia, la eficacia para prevenir la enfermedad causada por el virus. Y acá pongo en esta flecha la indicación de que hay una etapa crítica, que es poder contar con dosis hechas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, que en el caso de nuestra primera vacuna para el sincicial lo hicimos en Estados Unidos, porque no teníamos capacidad local de producción de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, descubrimos la vacuna, generamos esta formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, en este caso en Estados Unidos, y evaluamos en diferentes modelos animales las propiedades de esta vacuna. Estos antecedentes nos dieron aprobaciones y también informes favorables, tanto del ISP en Chile como la FDA, y eso nos condujo a ejecutar un estudio fase 1, que fue el primer estudio fase 1 hecho en nuestro país. Hay mucha literatura, hemos generado mucha literatura científica con la evidencia detrás de la vacuna, entendemos perfectamente el mecanismo de acción, o sea, toda la ciencia detrás de la vacuna es de origen nacional en nuestra universidad, y también, por supuesto, hay una patente donde el titular es la Universidad Católica. Algunos antecedentes preclínicos antes de mostrarles los datos en estudios clínicos. Observamos que los animales infectados por virus sincicial pierden peso, como se muestra acá en el gráfico, y también vemos acá a la derecha la replicación del virus en las vías respiratorias. Pero si los animales
están vacunados no solamente no pierden peso, sino que además no vemos replicación viral. Esta marca verde corresponde al virus en los pulmones, y acá abajo ustedes ven que no hay virus. Y publicamos estos trabajos en revistas de alto impacto internacional. Tenemos, como les dije, varios modelos preclínicos, pero les voy a hacer énfasis en este estudio en particular que hicimos con la Universidad del Estado de Iowa, en que evaluamos la capacidad de nuestra vacuna de proteger contra el virus respiratorio bovino, que es el único ejemplo de VRS distinto al humano, y por lo tanto el mejor modelo animal de recién nacidos, terneros. Y en este estudio observamos que la vacuna previene, disminuye los signos clínicos en la enfermedad, la fiebre y también el daño respiratorio en las vías aéreas de estos animales. Actualmente, les comento, estamos haciendo un estudio de campo con esta vacuna en el sur de Chile. Cerca de 200 animales están siendo vacunados entre septiembre y octubre, y vamos a evaluar si funciona esta vacuna ahora en una prueba de campo masiva en el sur de nuestro país. Pero volviendo a la parte humana, esos antecedentes sin duda de estudios preclínicos permitieron cumplir con los requerimientos que tienen agencias regulatorias como la FDA y por supuesto lograr aprobaciones para hacer una evaluación clínica en personas. Y para esto llevamos adelante un estudio de seguridad en el 2017 que fue realizado en adultos sanos entre 18 y 50 años. Evaluamos principalmente la seguridad y también la inmunogenicidad. Y este trabajo lo publicamos en una de las revistas de la línea Lancet el 2020. Por supuesto, publicamos nuestro estudio en el clinicaltrials.gov, que es una página administrada por la NIH, bastante rigurosa en términos de la publicación de estudios clínicos. Este es el diseño del estudio. Fueron 3 cohortes, 3 grupos de personas que recibieron dosis que fueron aumentando en el tiempo, y evaluamos signos clínicos, la transmisibilidad de la vacuna y la respuesta inmune. Y observamos, desde el punto de vista de la seguridad, que la vacuna genera efectos adversos, digamos, leves o moderados, y no tuvimos ningún efecto adverso severo en ninguna de las cohortes que participaron. Ahora, la respuesta inmune es lo que buscamos con las vacunas, ¿verdad? Que las células, no sé si ven el video. Sí, se ve perfectamente. Entonces, lo primero que uno mira es la generación de anticuerpos contra el virus. Y el virus neutraliza, el anticuerpo neutraliza al virus, impide que infecte células, pero también al estar cubierto de anticuerpos, el virus es destruido por otras células del sistema inmune, como se muestra en esta animación. Y medimos la capacidad de esta vacuna contra sincicial para generar anticuerpos. Y pudimos detectar que los niveles de anticuerpos aumentaron a medida que pasó el tiempo post-vacunación. Otro tipo de medida inmunológica es la detección de células T. Además de los anticuerpos, hay un elemento central que se llama linfocitos T, que se muestran en esta animación. La célula azul es el linfocito T. Normalmente, cuando interactúa con una célula sana, que no está infectada, ocurre un fenómeno que se llama tolerancia inmune, que es muy importante porque evita que tengamos inflamación innecesaria. Pero, por el contrario, si es que la célula T, el linfocito T, reconoce a una célula infectada con un virus, ocurre un reconocimiento molecular que activa a la célula T. Este antígeno viral es reconocido a nivel molecular, y eso permite que la célula, el linfocito T se active, produce citoquinas, moléculas que alertan al sistema inmune. Y lo más importante ocurre acá, ustedes van a ver la interfase entre las dos células, se genera una sinapsis que conduce a la formación de un poro, un hoyo, en la célula infectada, que permite, por una parte, la destrucción de la célula por una pérdida del control osmótico, pero al mismo tiempo por la entrada de moléculas que se llaman granzima, que inducen la destrucción de la célula.
Y por supuesto medimos esto en el caso de las personas vacunadas con nuestra vacuna contra el sincicial y vemos por una parte que hay anticuerpos contra un componente de la vacuna que se llama PPD, que no, esto no es un mensaje político, no es Partido por la Democracia, sino que es determinante proteico purificado, y vemos que hay anticuerpos contra ese componente que es un elemento de la vacuna, y también anticuerpos contra el componente del virus sincicial. Y a la derecha vemos la respuesta inmune mediada por células T, que también aumenta post vacunación en las personas que recibieron la vacuna, no solamente para el antígeno que es el marcador de la vacuna, sino que también el antígeno presente en el virus sincicial. Eso fue la publicación del 2020. Esta publicación es de este año, 2023. Hemos seguido estudiando la respuesta inmune que induce la vacuna contra el virus sincicial, y pudimos con estos antecedentes corroborar la manera cómo funciona la vacuna en humanos en términos de seguridad y de inmunogenicidad, identificando, por ejemplo, perfiles de moléculas inmunes, no voy a entrar en detalle, pero que son importantes para proteger contra el virus sincicial. Pues actualmente, bueno, nuestra vacuna ha sido destacada por instancias internacionales como esta agencia que se llama PATH, que está en Estados Unidos, y destaca como los trabajos hechos en la Universidad Católica ya están a nivel clínico, y actualmente estamos en la vía de estudios de fase 2. Quiero también destacar esta publicación escrita por otros investigadores que trabajan en sincicial y que indican en este párrafo que la única vacuna que podría ser utilizada para vacunar desde el nacimiento es la vacuna que estamos desarrollando acá en la Católica. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Tenemos en elaboración un estudio fase 1B en Estados Unidos, un estudio fase 2 en Europa, en Grecia, y en la Universidad Católica estamos trabajando en un estudio fase 2 en población recién nacida y también en población adulto mayor. Pero bueno, estábamos en eso, íbamos a avanzar con esos estudios. Eso fue el 2019 y aparece la pandemia de COVID, ¿verdad? A finales del 2019, comienzo del 2020. Y por supuesto, muy temprano nos dimos cuenta que esto podía ser algo grave. Estábamos muy conectados con grupos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y fue increíble cómo en pocas semanas este virus se diseminó por todo el planeta, básicamente porque la humanidad no tenía respuesta inmune previa contra este virus. Y eso hacía que el desarrollo de una vacuna fuera digamos, prioritario. Y partimos, por lo tanto, con el estudio del virus, un virus también respiratorio, como el virus sincicial, virus RNA, que tiene un tamaño de genoma equivalente al virus sincicial, así que había muchas similitudes. Entonces, todo lo que les mostré de sincicial, que es un pequeño resumen de lo que hemos hecho, nos sirvió para poder entender este patógeno. Y rápidamente nos dimos cuenta que si queríamos desarrollar una buena inmunidad contra este virus, nuevo virus SARS-CoV-2, se requería una respuesta inmune integral, pensando en 4 proteínas: envoltura, membrana, nucleocápside y la que todos conocemos mayoritariamente, que es la proteína Spike. Y decidimos avanzar en el desarrollo de vacunas que tuvieran esta cualidad, contar con todos los elementos del virus para que la inmunidad fuera lo más integral posible. Y dentro de las opciones que cumplían esa condición, está la estrategia de virus inactivado, que fue la que finalmente logramos hacernos parte y ser finalmente capaces de lograr llegar con una vacuna a finales del 2020, comienzo del 2021, y una vacuna recombinante equivalente a la que ocupamos para el sincicial, que todavía estamos desarrollando. Y voy a partir con la segunda, porque nuestra metodología es la misma que ocupamos para el virus sincicial. Está una metodología que tiene un uso global, es la
actual vacuna para tuberculosis, que se llama BCG, y publicamos un trabajo muy temprano, esto fue en mayo, abril-mayo del 2020, donde mostramos que los países que tienen uso de BCG como vacuna contra tuberculosis tienen unos brotes iniciales, las primeras semanas del brote de SARS-CoV-2, más leves que los países que no tienen este programa de vacunación. Y esto se refleja en casos, fallecimientos y la tasa de mortalidad. Y con ese antecedente, además de que lo publicamos, iniciamos la construcción de una vacuna recombinante con diferentes antígenos del SARS-CoV-2. Y este trabajo lo publicamos el 2022 y demostramos que la vacuna generaba anticuerpos y células inmunes específicas contra el SARS-CoV-2. Y encontramos la barrera que me lleva a las primeras diapositivas de esta presentación, que fue la manufactura de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, que lamentablemente ustedes se imaginarán, en ese momento, el 2020, teníamos esta vacuna ya diseñada en julio del 2020, era imposible acceder a manufactura porque estaban todos esos espacios físicos, infraestructura dedicados, utilizados por otras iniciativas. Y por eso que decidimos avanzar en poder construir un laboratorio en nuestro país. Acá está la foto que nos mandaron los investigadores, está acá el trabajo que hicieron jóvenes de nuestra universidad, y el 24 de julio del 2020 envían los datos con, con esta formulación que cumplía las condiciones y que, como les dije, encontró la barrera, el obstáculo de la falta de plata para producción GMP. Ahora, ¿cuál es el concepto? La idea es que esta hiperreactividad causada por infección por el SARS-CoV-2 se podría prevenir con una vacuna. Entonces, esa es nuestra convicción, que fue finalmente efectiva, ¿verdad? Vimos que la vacunación ha permitido controlar la pandemia no solo en nuestro país, sino que en otros países. Y en paralelo al trabajo que estábamos haciendo en la universidad de desarrollar esta vacuna en base a BCG, por supuesto estuvimos conectados con colaboradores con los que ya veníamos trabajando en países como Estados Unidos, Israel, China y Francia. Y decidimos, y le voy a explicar por qué, avanzar en la colaboración con China, pero tuvimos la opción, ¿verdad?, de ser parte de los desarrollos que se están haciendo en otros países como Estados Unidos y Francia. Al mismo tiempo, pusimos en funcionamiento un consorcio de universidades en Chile, donde participaron 11 universidades que firmaron un convenio formal de colaboración para desarrollar en conjunto vacunas contra COVID-19. Y decidimos avanzar con la vacuna inactivada porque cumplía 3 condiciones fundamentales, que son las mismas que tenía la vacuna que estamos desarrollando acá en la UC. Primero, todos los antígenos del virus. Segundo, una historia de seguridad previa como plataforma. En el caso de la BCG tiene 100 años, en el caso de virus inactivado tiene 70 años. Y finalmente, una capacidad de manipulación y de almacenamiento acorde a nuestras capacidades en Chile, 4 grados Celsius. Queríamos llegar desde el extremo norte al extremo sur y obviamente el almacenamiento y transporte era un elemento central. Y tuvimos 3 opciones: colaborar con Sinovac, con otra empresa china que se llama Sinopharm, y Valneva, que es una empresa francesa. De las 3 opciones, recuerden que estábamos en una situación de crisis, y la que se veía más rápido y la que se veía más promisoria era la colaboración con Sinovac. Y ellos publicaron la vacuna en la revista Science, que es una revista de alto impacto. Nosotros tuvimos acceso a todos esos resultados en base a estas colaboraciones, y decidimos hacernos parte de la milla final de desarrollo de la vacuna, que consistía en estudios fase 3. Y para eso diseñamos este estudio científico clínico, lo presentamos a los comités de ética de todos los centros que participaron y también, por supuesto, al Instituto de Salud Pública,
que permitió su aprobación eventualmente para iniciar estudios hacia mediados del 2020. También registramos el estudio en esta página de acceso público y observamos que la vacuna era muy segura, tenía prácticamente no había diferencia entre el placebo y la vacuna en términos de efectos adversos, y medimos los anticuerpos neutralizantes y vimos que 2 dosis eran capaces de inducir suficientes anticuerpos neutralizantes y un nivel de cero conversión cercano al 90% de las personas vacunadas. Y lo publicamos esto en una revista de alto impacto, que fue una de las primeras publicaciones de vacunas en estudios fase 3. Por supuesto, medimos algo que muy pocos grupos en el mundo hicieron, que fue medir ese componente de la inmunidad, que son las células, como les mostré en la animación, y medimos que se podían generar células específicas contra el virus post-vacunación. En total, ya hemos publicado son casi 20, esta diapositiva no está totalmente actualizada, pero son cerca de 25 artículos científicos con resultados y evidencia científica en torno a vacunas para COVID-19 desde la UC. Así que, y en particular, en el caso de la vacuna con virus inactivado, gran parte de la evidencia inicial derivó del trabajo que hicimos en la UC, pero con otras varias universidades, incluyendo la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, de los Andes, de Valparaíso, varias universidades. Bueno, entonces estos antecedentes pudieron permitir que la vacuna fuese aprobada para uso de emergencia en enero del 2021 y dieron paso a un elemento que tenía este trabajo de colaboración, que si bien tenía este elemento científico clínico, que obviamente a nosotros como académicos, investigadores científicos nos motivaba mucho, lo que buscábamos básicamente era generar inmunidad en la población. Y para eso necesitábamos acceso a vacunas. Ustedes se recuerdan, el 2020 era muy difícil. Y esta colaboración científica puso como condición el acceso inmediato a vacunas de manera masiva, una vez que la vacuna demostrara ser segura y eficaz. Y la universidad transfirió el derecho de acceso al Estado de Chile a través de un convenio con el Ministerio de Salud. Entonces la ciencia, tras este trabajo, generó el flujo, ¿verdad?, el transporte de estas vacunas a Chile, gracias a la aprobación en enero del 2021, que permitieron que a comienzos del 2021 pudiésemos ya en propiedad hacer una campaña de vacunación masiva que permitió a Chile estar dentro de los rankings de los países con mayor eficiencia en vacunación, y que ya hacia marzo del 2021 empezó a mostrar que aquellos grupos de personas, en particular personas mayores, que recibieron la vacuna primero por el calendario, empezaron a ver una disminución en los casos de enfermedad, lo que fue una primera señal poblacional positiva. Ahora, si ustedes recuerdan, la discusión en el 2020 era la seguridad de la vacuna, y aquí está el dato de la seguridad masiva publicado por la OMS en julio del 2021, y ustedes ven que si ven los efectos adversos, el Sinovac, ¿verdad?, es una de las vacunas que tiene la tasa menor de efectos adversos. Así que no solamente nuestro estudio demostró que esta vacuna era segura, sino que también el uso masivo de la vacuna a nivel de Chile y también en otros países la ranqueó como una de las vacunas con el menor número de efectos adversos. Ahora, desde el punto de vista de la efectividad, que fue la pregunta del 2021, ¿verdad? 2020 hablamos de la seguridad, 2021 hablamos de la eficacia, que resultó de los estudios clínicos, y el 2021, hacia mediados, empezamos a hablar de la efectividad, es decir, cómo funciona la vacuna en la población. Los resultados fueron muy buenos. Estos son resultados con 12 millones de personas. Este es un estudio hecho entre el Ministerio de Salud, pero que también participaron académicos de la UC,
de otros grupos de investigación mostraron que la efectividad para prevenir COVID sintomático de la vacuna era del orden del 67%. Como comparación, la vacuna influenza tiene una efectividad del 39%. Entonces, claramente vimos que esta vacuna partía con un 67% y llegaba a cerca del 90% para prevenir ingresos a UCI, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de datos de 12 millones de personas. Y este efecto además se hizo bien evidente en el tiempo. Vimos que la campaña de vacunación masiva, si uno va y mira, esta fue la primera ola, la del 2020 en Chile. A continuación viene la segunda ola, que podría haber sido realmente catastrófica, pero en el momento que se inicia la campaña de vacunación vemos que hay una caída bastante rápida de los casos de COVID-19. Luego viene Delta, que en nuestro país fue bastante suave, comparado con, por ejemplo, Israel, que solamente vacunó con vacuna hecha en base a proteína Spike, y Omicron, que fue muy alto en todas partes, pero que solamente fueron casos, afortunadamente, porque las personas vacunadas desarrollaban enfermedad leve. Y eso se nota muy bien en los fallecimientos, que con la campaña de vacunación bajaron de manera permanente, y también los ingresos a UCI. Y una nota de esto es lo que ocurrió en el invierno del 2023, de este año, donde COVID era el 8%, 10%. Mientras que si ustedes piensan cómo era eso el 2020 o el 2021, era, no sé, muy alto. Entonces, claramente, la campaña de vacunación funcionó y se resume en esta diapositiva. Los datos nuestros de, de seguridad, de inmunogenicidad y eficacia eh, anticiparon de manera eh, bastante acertada el efecto de la vacuna a nivel global, a nivel poblacional. Entonces, la recomendación que hicimos como equipo científico eh, fue sostenida en evidencia científica, dio paso a que esta vacuna tuviera el efecto que tuvo a nivel nacional. Pero ahora tuvimos que responder otras preguntas. ¿Cuánto dura la inmunidad? La necesidad de las dosis de refuerzo, la capacidad de proteger contra las variantes y también la capacidad de proteger a la población infantil. Respondimos estas 4 preguntas y seguimos trabajando en esto, seguimos respondiendo algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta, que fue bastante difícil no de responder, pero de comunicar la respuesta, fue que a los 6 meses post primera dosis veíamos una caída de los anticuerpos y también una caída más leve de los linfocitos T. Y le comunicamos a las autoridades de que esto está pasando y que por lo tanto nuestra recomendación era incluir dosis de refuerzo. Y de hecho lo demostramos en el estudio. Vimos que si acá ven los niveles de anticuerpos después de la segunda dosis, a los 6 meses caen de manera significativa, pero con una tercera dosis aumentan y luego una cuarta dosis incluso se mantienen elevados por un tiempo extendido. Y obviamente estos datos, de poder tenerlos con anticipación, recuerden que nosotros llevamos casi más de medio año antes que la campaña de vacunación, condujeron a la incorporación de una dosis de refuerzo a nivel nacional. Lo que les muestro en esta diapositiva son anticuerpos y solamente quiero que vean las células. Recuerden que la célula inmune, esa célula azul que aparecía en el video, no baja tanto. Vemos que después de los 6 meses las células no bajan tanto, lo que creemos que ha sido muy importante para la protección contra las variantes, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, si miramos entonces la primera pregunta era la duración de la inmunidad y la necesidad de refuerzo. La segunda pregunta es la protección contra las variantes. Si miramos acá a la izquierda de este gráfico la capacidad de los anticuerpos inducidos por la vacuna para proteger contra las variantes, vemos que van cayendo y caen bastante, ¿verdad? Este fenómeno se vio para todas las vacunas, no solamente para esta. Pero sin embargo, si miramos a la derecha las células inmunes, no los anticuerpos, células inmunes, vemos que la capacidad de proteger contra el virus original, contra gamma, delta e incluso Omicron se mantiene más o menos equivalente. Entonces yo creo que eso fue muy bueno
en nuestro país el que pudiéramos contar con una vacuna que podía inducir inmunidad contra todos los antígenos del SARS-CoV-2 y no solo contra la proteína Spike, porque todos los cambios, o la gran mayoría de los cambios de las variantes estaban en la proteína Spike. Y eso se demuestra acá en este ensayo de activación de células T. Este paper, de hecho, fue destacado por la OMS. La OMS destacaba cada cierto tiempo literatura científica y varios de nuestros papers fueron destacados como literatura esto fue en algún minuto del 2021, claro, el 2021, como literatura que impulsaba, ¿verdad?, a decisiones a nivel global para vacunar contra el SARS-CoV-2. Ahora, fue aceptado las dosis de refuerzo, porque ustedes van y miran, a los 6 meses este estudio fue hecho por el MinSal, son datos globales, nuevamente varios millones de personas. Ustedes ven que la efectividad bajó del 67 al 56, pero con una dosis de refuerzo sube al 80. Entonces, nuevamente a nivel poblacional, lo que nosotros observamos a nivel de estudios científicos controlados se reflejó de manera bastante equivalente. Ahora, para ir terminando, les cuento que una de las cosas que se dio a nivel global fue el hecho de que los países que avanzaron en la vacunación, Chile incluido, que principalmente era adulta y adulta mayor, empezaron a manifestar mayores casos de COVID en población infantil. Entonces el virus encuentra, ¿verdad?, este nicho sin inmunidad que son los niños y las niñas. Acá está el caso de Israel, este es el caso de Estados Unidos, y algunos países que avanzaron en la vacunación vieron que caían los casos de virus, de COVID-19 causada por el virus. En el caso de la población infantil, además está este síndrome muy, muy temido que es el PIMS, ¿verdad?, que es un síndrome hiperinflamatorio, que claramente nos tenía a todos muy, muy preocupados, especialmente papá y mamá. Y por eso es que desarrollamos un estudio en población infantil en nuestro país que mostró que la vacuna en población desde 3 a 17 años tenía antecedentes de seguridad incluso mejores que lo que vimos en población adulta, y también la respuesta inmune en población infantil era incluso mejor en población pediátrica comparada con la población adulta. Cerca de 4 veces más anticuerpos y células T eran inducidas por la vacuna en población infantil versus la población adulta. Esto condujo a que el Consejo Asesor Pandémico que asesoraba al MinSal recomendara el uso de esta vacuna en población infantil, y el ISP extendió el rango de edad de uso de esta vacuna y se inició una campaña de vacunación infantil que entregó nuevamente datos muy, muy buenos a nivel nacional. Porcentaje de efectos adversos 0,01%. Este es probablemente de todas las vacunas existentes, digamos, no solamente COVID, sino que todas las vacunas existentes para todas las enfermedades. Esto es una de las tasas con menor registro de efectos adversos. Así que una vacuna muy, muy segura, especialmente pensando que estamos hablando de población infantil. Y si uno va y mira los casos de PIMS en nuestro país, en el momento que se incorpora la vacunación, hay una caída sostenida de los casos de PIMS en la población. Ahora, este estudio hecho en Chile fue pionero a nivel mundial, eh, y varios sociedades de pediatría, de inmunología, agencias regulatorias de varios países nos pidieron compartir los datos. Nosotros teníamos una política de compartir los datos permanentemente durante la pandemia. Y este es el ejemplo de Brasil, que es probablemente la población pediátrica más grande de América, y no tenían vacunas aprobadas para uso en población infantil. Y en base a nuestros resultados, se aprobó y se utilizó la vacuna, y los niños y niñas en Brasil empezaron a ser vacunados.
Entonces, bueno, lo que les conté resulta como partí en la primera diapositiva de la investigación básica conectada con la aplicación clínica, con la participación del sector público y privado. Sin duda, las colaboraciones internacionales son clave y lo más importante es que la ciudadanía eh, comprenda, entienda el fundamento científico, la evidencia científica que conduce al uso de la vacuna. Y en ese contexto es que esta editorial de Nature, que se publicó en algún minuto en la pandemia, fue bien inspiradora porque indicaba que la confianza en la vacuna necesita transparencia radical de la ciencia. Y nosotros apuntábamos a esto con permanente aparición en medios de prensa y también la publicación de los datos como preprints, los que fueron todos luego publicados en revistas revisadas por pares. Agradecer a muchas personas de nuestra universidad, participaron en la Facultad de Ciencias Biológicas, Medicina, de Química, mucho apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, muchos jóvenes de diferentes carreras, de biología, bioquímica, medicina, enfermería, química y farmacia, fueron parte de los diferentes equipos. Cerca de 200 personas participaron en total en este trabajo, y nuestra comunidad universitaria fue clave. Aquí hay una fotografía de una de las múltiples reuniones que tuvimos con mi grupo de investigación, algunos en el laboratorio haciendo parte, haciendo los estudios, otros en las casas, que fueron también muy, muy apoyadores, porque desde la casa nos ayudaban a revisar los datos, generar informes, etc. Esta es la fotografía sin mascarilla de mi grupo de investigación hace algunos meses. Y bueno, así se veía el campus Casa Central, donde estoy ahora, durante la pandemia, bien triste, desolado. Ustedes ven acá que nadie caminaba, porque estas flores, ¿verdad?, del jacarandá están todas acumuladas en la alfombra, y era así todos los días, gran parte del 2020, 2021, y así el mismo lugar del campus se ve, gracias justamente a la inmunidad que permite que nos reencontremos y volvamos a la convivencia presencial universitaria, que es tan importante para todos nosotros. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Eso les quería contar en esta presentación. Está muteado en la sala, profesor. A los aplausos de nuevo. Muchas gracias, Alexis, por todo tu trabajo y agradecerte como chileno y también a la universidad todo el trabajo que has hecho. Y ahora abrimos el espacio para preguntas por si alguien quiere preguntar. Y a ver, déjame preguntarte yo un poco, porque estamos en este doctorado de ciencia, ingeniería, ciencia con la industria. Un poco, ¿cómo ves tú este programa de doctorado? Tú, como un investigador que ha sabido unir muy sabiamente esta investigación básica y la interacción entre lo público y lo privado. Cuéntanos un poco cómo ves y qué nos recomendarías para seguir avanzando. Bueno, gracias por la pregunta. Cuando me invitaron a participar del doctorado, acepté inmediatamente. Encuentro que es una iniciativa muy importante. Creo que la academia o la labor académica, y eso es parte también de lo que es el hacer el doctorado, vinculada a espacios fuera de la academia, ya sea sector público, instituciones del Estado y también la industria, hace que el trabajo y la labor del estudiante sea de mayor impacto. Es un poco lo que he planteado siempre respecto a mis estudiantes, quienes, además de concluir sus programas, en particular de doctorado, el trabajo que hacen impacta en la sociedad a través de la transferencia del conocimiento hacia tecnologías. Y tenemos que hacerlo porque nuestra labor en la universidad, o nuestro foco en la universidad, es la formación y la creación, principalmente, difusión,
Em, pero la parte productiva no es una labor de la universidad. Y por eso es que la conexión entre la universidad y el conocimiento que genera la universidad con el mundo de la industria es el camino a que las tecnologías lleguen realmente a la sociedad. Nosotros, claro, generamos conocimiento en torno a la vacuna de COVID, pero no somos productores de vacuna de COVID, ni queremos ser productores de vacuna de COVID. Por lo tanto, eso sin duda lo tenía que hacer en este caso Sinovac. Estamos también trabajando con otras empresas como Abbott, etcétera. Y por lo tanto, que los alumnos desde muy temprano se involucren en ese proceso, yo creo que enriquece y aumenta la eficiencia de traspaso del conocimiento a la sociedad. Así que yo los felicito por la iniciativa. Creo que este tipo de programas son pioneros, son necesarios y también ayudan a que Chile sea mejor. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta acá del profesor Patricio Domínguez. Adelante. Hola, muchas gracias Alex por la presentación, obviamente por todo tu trabajo que es una inspiración para nosotros. Yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y no, básicamente mi investigación tiene que ver con cuestiones del orden del mundo público, de las políticas públicas. Y te quería preguntar, en base a tu experiencia esta de la vacuna que fue bastante exitosa y es un modelo, digamos, para nosotros, sería bueno que estuviera bien documentada esta historia, digamos, en un documento, no los 20 o decenas de papers que mostraste. Pero quería preguntarte tu experiencia respecto de cuál es la clave para que esta asociación público-privada de universidades hubiese ocurrido. Yo no veo que haya ocurrido en otros lados, con la facilidad que ocurrió en Chile. Y si podrías comentar algo respecto de claves que tú identificas, o incluso algunas barreras que demoraron para que esto ocurriera, digamos, que seguro tienen mucho que contar. O sea, me encantaría escucharte en esa línea. Patricio, bueno, gracias por la pregunta. Esta misma pregunta me la hicieron hace un par de semanas atrás en una actividad que estuve y respondí de la siguiente manera. Voy a repetir la manera de responder. Yo creo que esto parte con una emoción, ¿verdad? Con un sentimiento y termina con un sentimiento y una emoción. Parte con una emoción de un sentimiento de susto, de miedo, ¿verdad? De estar expuesto a este agente microbiano desconocido, destructivo. Y esa situación lamentable, yo creo que nos obligó a trabajar unidos. Y eso se dio en Chile y en otros países. No solamente entre universidades, sino que también con los gobiernos, con la industria. En este proceso trabajamos con el sector industrial nacional, industria internacional, con gobiernos de nuestro país y de otros países. Y esa emoción o ese sentimiento de precariedad frente a este ente desconocido generó el bajar las barreras, las defensas de que normalmente nos hacen sentir, no sé, miedo a la competencia, miedo a cosas que son quizás temores bien fundados, pero infinitamente menores de lo que era enfermarse COVID el 2020. Entonces, luego viene todo este proceso asociativo de colaboración entre académicos, con la industria, con la agencia regulatoria, con los gobiernos, y llegamos a una segunda emoción, que es la emoción de la confianza y de la tranquilidad que nos da estar vacunados, de saber que ahora con inmunidad podemos salir a la calle. Me había pasado una cosa bien emotiva y es que estaba dando charlas y una persona de la audiencia pregunta y se quiebra, por ejemplo. Me ha pasado un par de veces porque resulta que antes de que hubiese vacunas para población infantil, su hijo o hija iba al jardín o estaba todo el día encerrado en la casa, y con la vacuna como que sintió esa libertad. Entonces, esa emoción final de confianza también no podemos olvidarla, porque sin duda durante la pandemia pasaron muchas cosas muy malas, muy terribles, pero también pasaron cosas buenas. Y una de ellas fue el que nos dimos cuenta que trabajando de manera asociativa hacemos mejores cosas en menos tiempo.
Yo creo que eso es importante que no se pierda. Siento que sí se ha ido perdiendo. Entramos en otra contingencia, en otros problemas, ¿verdad? Post pandemia, y siento que esa manera de trabajar que se dio durante la pandemia, como tú dices, sería bueno documentarla y traducirla en algún tipo de documento que sirva de ejemplo para poder hacer otras cosas que son de beneficio común. Muchas gracias, Tania. Gracias. ¿Se escucha así? Sí. Tenía como dos preguntas, pero una también se relacionaba un poquito a en el contexto que estamos haciendo estas charlas, que es del doctorado. Y si en esa área mi pregunta era si tú veías que había en la empresa privada una demanda por doctores formados bajo escenarios como estos, ¿cierto? Con estos desafíos que en el fondo están, que están de cumplir ciertos fines e investigaciones, pero en el contexto de desempeñarse en una empresa, ¿ya? Entonces, en el fondo, si tú ves que hay esa demanda y si tú ves que hay ámbitos específicos que necesitan ser reforzados para eso, en la formación de estas personas. Perdona, esa es la pregunta del doctorado. Después tenía una pregunta más ñoña de las vacunas. Pero, No, en mi experiencia, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, yo soy 100% académico en la UC, pero una buena parte de mis doctorandos, o sea, personas que yo gradué, que hicieron la tesis conmigo, doctorado, están hoy día trabajando en la industria. Entonces, mi experiencia en ese sentido ha sido buena, esto es pre-pandemia. Post-pandemia más todavía. Yo creo que las personas que estuvieron en el laboratorio en ese momento, el 2019, 20, 2021, están afortunadamente que se graduaron todas empleadas, y un porcentaje no menor está en vínculo con la empresa, porque el tipo de empresa con la que nosotros, la industria que nos toca colaborar, es una industria que requiere conocimiento científico, porque, por ejemplo, en el caso de una vacuna, la evidencia científica es absolutamente necesaria para que la vacuna tenga una aprobación de uso en una población. Por lo tanto, mi experiencia en ese sentido es como acotada a las áreas de investigación que yo desarrollo. Me ha tocado también ver que algunas de las personas que se han eh, hecho parte de los programas de doctorado en los cuales yo he participado, se han podido insertar también en agencias del Estado, de diferentes lugares. Yo creo que también es un espacio de inserción. eh, Hay todo un proyecto de modernización de nuestro Estado, y eso pasa por, primero que nada, por las personas. Entonces, personas con grado de doctor en áreas diversas también pueden encontrar ese lugar de inserción. Así que la respuesta desde mi mirada es sí. En el fondo hay una demanda en la industria por personas con el nivel de formación que entrega el doctorado. súper. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alexis, por la presentación, muy interesante y gracias por el esfuerzo, además, porque sin duda que fue algo muy útil para todos. Te quería hacer una pregunta que en parte ya la abordaste, pero quería comentarlo de todas maneras porque hace un par de días atrás escuché a la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, haciendo un comentario muy interesante respecto a reivindicar la complejidad de los problemas. En el fondo, hablando de ciencia y tecnología, ella decía, bueno, tenemos una serie de problemáticas que hay que resolver y estos problemas no son simples y sería bueno que abordáramos estos problemas entendiendo que son problemas complejos. Pero no tocó el tema de decir, bueno, cómo se aborda un problema complejo, además de manera, voy a decir, efectiva y con una velocidad adecuada, ¿no es cierto? Y a mí me parece que el caso que tú contaste acá tiene precisamente ese matiz. Por lo que yo puedo ver, además desde mi ignorancia en el mundo de la biotecnología, aquí hay un problema complejo y con múltiples aristas, que además está teñido por el tema de la pandemia. Entonces, no sé si
puedes complementar un poco o darnos una idea de cómo tú desde tu experiencia abordaste esta problemática y además, ya algo dijiste respecto a la emocionalidad, yo creo que eso, claro, mueve mucho, pero cómo abordaste esta problemática para solucionar un problema complejo eh, y además de manera tan efectiva como terminó siendo. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo creo que cualquier iniciativa en distintas disciplinas hoy día requiere em, una mirada multifactorial y multidisciplinar. Em, por ejemplo, lo mencioné a la pasada y al final, el nivel de innovación en lo que son convenios de asociatividad, una cosa jurídica, convenios que nunca se habían hecho, en torno a diferentes cosas, ¿verdad? En diferentes idiomas. Entonces, yo siento que un poco por la situación de crisis se dio esta manera de trabajar con un menor número eh, yo diría como de desconfianza. Bajamos las barreras de la desconfianza. Yo siento que en general en nuestro país somos bien desconfiados, quizás con buena razón, no tengo idea, pero somos desconfiados. Y eso genera que las cosas se hagan más difíciles, que las conversaciones, los acuerdos, no solamente entre personas, sino que también incluso entre instituciones, se hacen más difíciles. Y creo que deberíamos tratar de llegar a un momento en que no sea necesaria una crisis para poder hacer las cosas bien. Ahora, iniciativas desde el gobierno, como la que mencionaba de la ministra, yo creo que son el camino. Yo creo que hoy día en nuestro país, que es un país muy presidencialista, lo que hace el Ejecutivo conduce a la manera en que se ordenan el resto de una buena parte de las instituciones. Basta ver, por ejemplo, los procesos legislativos que son empujados por el Ejecutivo van mucho más rápido que aquellos procesos legislativos que tienen origen en el mismo Poder Legislativo. Por lo tanto, yo siento que Jorge, que señales como la ministra Echeverry y de otros ministerios hacia un desarrollo conducente a aspirar al bienestar son el impulso. Actualmente el gobierno tiene este programa que se llama, o esta mirada que se llama Desarrollo eh, Productivos Sustentables, que esperamos pueda conectar lo que es el desarrollo industrial, ¿verdad? Económico, con el aporte que puede hacer la ciencia a que este desarrollo productivo sea efectivamente sustentable. Pienso que esa es una iniciativa positiva. Yo sé que el Ministerio de Ciencia está muy involucrado en eso junto a otros ministerios y desde las universidades nos corresponde apoyar ese tipo de iniciativas que permitiría, no sé, enfrentar problemas de alta complejidad, como tú decías, como fue el caso de la pandemia. Tenemos muchos otros, crisis hídrica, desastres naturales, incendios forestales, o sea, hay una cantidad la crisis de obesidad que tenemos, hipertensión en el área de salud en Chile. O sea, hay grandes problemas que son complejos, que involucran elementos. Ahora, el último punto también, que fue muy importante en la pandemia, es la comunicación, el poder comunicar, el dar el mensaje. Uno no puede ser solamente preciso en lo técnico, pero confuso en el mensaje, porque eso conduce, y de hecho publicamos un paper con unos colegas de acá, de profesores del área de comunicaciones, uno con una vocería precisa pero confusa puede conducir a una decisión ciudadana equivocada. Eso se dio por ejemplo, la mirada a las vacunas. Muchos voceros y voceras eran retuiteados por movimiento antivacuna como un reflejo de una opinión especializada que fundamentaba la postura antivacuna. Así que hay que tener cuidado con el mensaje.
Y actualmente, hablando de doctorado, uno de mis estudiantes de doctorado es del programa de comunicaciones. Estamos trabajando en una mirada científica desde la ciencia de la comunicación, cómo comunicar un mensaje, cómo transmitir un mensaje basado en evidencia de manera que sea comprensible, pero preciso. Así que no hay que mencionar las comunicaciones, es fundamental. En todo esto es fundamental. Muchas gracias, profesor Kalergis. No queremos tomar más de su tiempo. Agradecemos su tiempo para la presentación en este seminario e invitar a todos aquellos que estén interesados en ser parte de este programa. Tenemos abiertas nuestras postulaciones, así que muy bienvenido. Y la próxima semana tendremos otro seminario ahí con del doctorado. Así que nuevamente muchas gracias y felicitaciones por todo su trabajo y todo el aporte que ha hecho para Chile. Muchas gracias, profesor Muchas Kalergis. gracias, profesor. La próxima vez voy a tratar de ir en persona para comer pizza, porque me encantan las pizzas. Vamos a tenerlo acá. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Bien. Chao, gracias. Nos vemos. Bien. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias.